El café no debería saber a tierra mojada. El café no debería oler a muerte. El café no debería gritar cuando lo mueles. Pero en la hacienda San Rafael, en las montañas del Valle del Cauca, Colombia, en la madrugada del 23 de noviembre de 1899, el café hizo todo eso. Gritó con las voces de 112 personas que fueron arrastradas por el río cuando la tierra bajo sus pies simplemente desapareció. Gritó mientras el río Cauca las tragaba, las arrastraba, las ahogaba en un torrente de lodo, agua y café. Gritó mientras la hacienda más próspera de toda Colombia se hundía en las profundidades del río, llevándose consigo a todos los que trabajaban en ella. Y nunca dejó de gritar. 23 de noviembre de 1899, Valle del Cauca, Colombia. Una fecha que debería marcar uno de los desastres naturales más devastadores de la historia colombiana. Una tragedia donde 112 personas desaparecieron en menos de 5 minutos. Una hacienda entera, con sus edificios, sus campos de café, sus bodegas llenas de grano, simplemente se deslizó hacia el río y desapareció bajo las aguas. Pero esta historia es diferente, porque lo que sucedió esa noche no fue solo un deslizamiento de tierra, no fue solo un desastre natural, fue algo mucho más oscuro. Fue el río cobrando una deuda, fue la tierra reclamando lo que le habían robado, fue la naturaleza, o algo que usa a la naturaleza como máscara, ejecutando una venganza que había estado planeando durante décadas. La hacienda San Rafael era el orgullo del Valle del Cauca, la hacienda cafetera más grande, más productiva, más rentable de toda la región. Sus granos de café eran exportados a Europa, donde los ricos los bebían en sus salones elegantes sin saber el precio que se había pagado por cada taza. Porque la hacienda San Rafael fue construida sobre tierra robada, tierra que había pertenecido a comunidades indígenas durante siglos, tierra que fue tomada por la fuerza, con sangre, con fuego, con la bendición de un gobierno que solo veía dinero donde otros veían hogar. Y la tierra no olvida. El río no perdona, y esa noche de noviembre ambos decidieron cobrar. 112 personas vivían y trabajaban en la hacienda San Rafael, trabajadores del café que ganaban apenas lo suficiente para no morir de hambre, familias enteras que vivían en chozas de madera al borde de los campos, niños que trabajaban desde los 6 años recogiendo granos bajo el sol. Mujeres que cargaban sacos de 50 kilos en sus espaldas hasta que sus columnas se quebraban. Hombres que trabajaban 18 horas al día y dormían en el suelo de las bodegas. Y todos ellos, absolutamente todos, estaban atrapados. Atrapados por deudas que nunca podrían pagar. Atrapados por un sistema que los trataba como esclavos con otro nombre. Atrapados en una tierra que los odiaba tanto como odiaba a sus opresores. Ninguno de ellos imaginaba que esa noche sería la última. Ninguno imaginaba que la tierra bajo sus pies, la tierra que habían trabajado hasta sangrar, simplemente se abriría y los tragaría. Ninguno imaginaba que el río que habían escuchado rugir todas las noches durante años, finalmente subiría para reclamarlos. Y ninguno imaginaba que después de esa noche nunca descansarían, que quedarían atrapados entre la vida y la muerte, que se convertirían en parte del río, que se convertirían en los guardianes de un secreto que el río Cauca guarda celosamente hasta el día de hoy. Pero esta no es solo la historia de un deslizamiento de tierra que mató a 112 personas. No es simplemente otra tragedia olvidada del siglo XIX. Porque lo que los pescadores encuentran cuando lanzan sus redes en esa sección del río Cauca desafía toda explicación. Encuentran cosas que no deberían estar ahí. Encuentran granos de café frescos como si acabaran de ser cosechados a pesar de que la hacienda desapareció hace más de 100 años. Encuentran ropa que todavía huele a tierra mojada y sangre. Encuentran herramientas que todavía están calientes como si alguien las hubiera estado usando hace apenas minutos. Y lo más perturbador de todo, escuchan cosas.
Escuchan voces que vienen de las profundidades del río, voces que cantan canciones de trabajo, voces que gritan pidiendo ayuda, voces que susurran advertencias, voces que dicen no se acerquen, el río todavía tiene hambre, el río nunca está satisfecho. Porque hay lugares en este mundo donde la tierra y el agua guardan memoria, donde la injusticia deja una marca tan profunda que ni siquiera el tiempo puede borrarla, donde los muertos no descansan porque su trabajo nunca terminó. Y la Hacienda San Rafael es uno de esos lugares, un lugar que el río Cauca reclamó para siempre, un lugar donde 112 almas quedaron atrapadas en un ciclo eterno de trabajo y sufrimiento, un lugar donde algo nació, de la mezcla de sangre, tierra y agua, algo que todavía vive en las profundidades del río. Algo que todavía espera, esperando a que alguien se acerque demasiado, esperando a que alguien intente recuperar lo que el río tomó, esperando a que alguien cometa el error de pensar que lo que está bajo el agua está muerto. Esta es la historia de lo que sucedió en las montañas del Valle del Cauca. Esta es la historia de la Hacienda San Rafael, el lugar donde el café se mezcló con sangre, el lugar donde el río cobró su venganza, el lugar donde 112 personas desaparecieron en 5 minutos, y el lugar donde, si escuchas con atención en las noches de luna llena, todavía puedes oír el sonido de los trabajadores cosechando café, todavía puedes oír sus canciones, todavía puedes oír sus gritos, y todavía puedes oír al río susurrando: mío, todo es mío, y nunca lo devolveré. Pero antes de continuar con esta historia, por favor ayúdanos a alcanzar la meta de 1000 suscriptores. Es rápido y gratis, y nos ayuda muchísimo. Ahora sí, seguimos con la historia. Antes de que descendamos a las profundidades del río Cauca, antes de que caminemos por los campos de café que ya no existen, antes de que escuchemos los gritos de 112 almas atrapadas entre la vida y la muerte, necesitas prepararte mentalmente para lo que estás a punto de escuchar. Porque esta no es una historia que te dejará dormir tranquilo esta noche. No es una historia que olvidarás fácilmente. Es una historia que se quedará contigo, que se meterá en tu cabeza, que te hará cuestionar cada sonido que escuches cuando estés solo en la oscuridad. Lo que voy a contarte es la historia más perturbadora que he encontrado en toda mi investigación sobre pueblos ahogados, y he investigado muchos. He descendido a minas inundadas, he explorado túneles llenos de sangre, he caminado por ciudades fantasmas sumergidas, pero nada, absolutamente nada, se compara con lo que sucedió en la Hacienda San Rafael, porque lo que pasó esa noche de noviembre no fue solo una tragedia, fue una transformación. Fue el momento en que 112 personas dejaron de ser humanos y se convirtieron en otra cosa, algo que vive en el agua, algo que no puede morir, porque técnicamente nunca terminó de vivir, algo que está atrapado en un estado entre ambos mundos, y lo peor de todo es que ellos saben que están atrapados, saben que han estado trabajando durante más de 100 años, saben que nunca podrán descansar, saben que el río los tiene prisioneros, y saben que la única manera de liberarse es encontrar reemplazos. Encontrar nuevas almas que puedan tomar su lugar. Encontrar a alguien que cometa el error de acercarse demasiado al agua, de escuchar demasiado atentamente, de responder cuando las voces los llamen por su nombre. Porque el río Cauca es diferente en esa sección. Los lugareños lo saben. Los pescadores evitan esa área. Los niños son advertidos desde pequeños de nunca, jamás, acercarse a la orilla donde solía estar la Hacienda San Rafael. Porque el agua ahí es más oscura, más fría, más profunda de lo que debería ser, y porque cosas extrañas suceden ahí. Cosas que no tienen explicación lógica.
Cosas que hacen que incluso los más escépticos comiencen a creer en lo sobrenatural. Los pescadores que accidentalmente lanzan sus redes en esa zona reportan experiencias aterradoras. Sus redes se enganchan en algo que no es roca, algo que no es vegetación. Algo que se siente como manos, manos que agarran la red, manos que intentan jalarla hacia abajo, manos que, cuando finalmente logran liberar la red, dejan marcas, marcas de dedos, marcas de uñas, marcas que parecen humanas, pero que son demasiado grandes, demasiado fuertes, demasiado desesperadas para ser de alguien vivo. Y las personas que nadan en el río, los turistas que no conocen la historia, los jóvenes que ignoran las advertencias, ellos experimentan algo aún peor. Sienten que algo los toca bajo el agua, algo que roza sus piernas, algo que agarra sus tobillos, algo que intenta jalarlos hacia abajo. Y los que logran escapar, los que logran llegar a la orilla antes de que sea demasiado tarde, todos cuentan la misma historia. Dicen que sintieron múltiples manos, docenas de manos, todas agarrándolos, todas susurrando la misma cosa. Quédate, trabaja con nosotros, nunca podrás irte, como nosotros nunca pudimos irnos. Pero lo más perturbador no son las manos, no son las voces, no son los granos de café que aparecen flotando en el agua como si acabaran de ser cosechados. Lo más perturbador es lo que sucede en las noches de luna llena. Porque en esas noches, si te paras en la orilla del río, exactamente donde solía estar la entrada principal de la hacienda, puedes ver algo bajo el agua. Puedes ver luces, luces que se mueven, luces que parecen linternas, luces que iluminan figuras que caminan por el fondo del río como si estuvieran caminando por tierra seca. Figuras que cargan sacos, figuras que recogen granos de café de plantas que no deberían existir, figuras que trabajan, que nunca dejan de trabajar, que han estado trabajando durante más de 100 años y que seguirán trabajando por toda la eternidad. Porque la Hacienda San Rafael no desapareció realmente, solo cambió de ubicación. Solo se movió de la superficie al fondo del río. Y los trabajadores nunca dejaron de trabajar, nunca cumplieron su cuota, nunca terminaron su turno. Así que siguen ahí, atrapados en un ciclo eterno, cosechando café que nadie beberá, llenando sacos que nadie cargará, trabajando para un patrón que murió hace más de un siglo, pero cuya voluntad todavía los controla desde más allá de la tumba. Y ahora que conoces esta historia, ahora que sabes lo que hay en las profundidades del río Cauca, tienes que tomar una decisión. Puedes cerrar este video ahora, puedes olvidar lo que has escuchado, puedes pretender que esto es solo ficción, o puedes quedarte. Puedes escuchar el resto de la historia. Puedes descubrir exactamente qué sucedió esa noche de noviembre. Puedes aprender los nombres de los que murieron. Puedes conocer al hombre que los condenó a todos. Y puedes descubrir por qué el río nunca los dejará ir. Pero te advierto, una vez que escuches el resto de esta historia, una vez que conozcas todos los detalles, nunca podrás olvidarla. Se quedará contigo. Y la próxima vez que estés cerca de un río, la próxima vez que escuches agua corriendo en la oscuridad, recordarás esta historia. Y te preguntarás si las voces que escuchas son solo el sonido del agua, o si son ellos, los trabajadores de la Hacienda San Rafael, todavía llamando, todavía buscando, todavía esperando a que alguien se una a ellos en su trabajo eterno. Para entender completamente lo que sucedió aquella noche, necesitamos retroceder en el tiempo.
Necesitamos entender cómo era el Valle del Cauca en 1899. Necesitamos entender la fiebre del café que había convertido a Colombia en uno de los mayores productores del mundo. Y necesitamos entender quién era don Augusto Salcedo, el dueño de la Hacienda San Rafael, el hombre cuyo nombre todavía se pronuncia con odio en las montañas del Valle del Cauca más de un siglo después de su muerte. El Valle del Cauca en el siglo XIX era una región de belleza brutal. Montañas verdes que se elevaban hacia el cielo, ríos que bajaban con furia desde las alturas, tierra fértil que podía hacer crecer casi cualquier cosa, y café, café por todas partes. El oro verde que había convertido a unos pocos hombres en millonarios y a miles de trabajadores en esclavos con otro nombre. Porque aunque la esclavitud había sido abolida oficialmente en Colombia en 1851, en las haciendas cafeteras del Valle del Cauca, la esclavitud nunca realmente terminó. Solo cambió de forma. La Hacienda San Rafael ocupaba más de 500 hectáreas de las mejores tierras cafeteras de toda la región. Tierras que habían pertenecido a la comunidad indígena Nasa durante generaciones incontables. Tierras que consideraban sagradas. Tierras donde sus ancestros estaban enterrados. Tierras que el río Cauca había bendecido con fertilidad. Pero en 1867, don Augusto Salcedo llegó con papeles firmados por el gobierno. Papeles que decían que esas tierras ahora le pertenecían a él. Papeles que los Nasa no podían leer porque estaban escritos en español. Papeles que no significaban nada para ellos porque la tierra no puede ser poseída, solo puede ser cuidada. Los Nasa se negaron a irse. Era su tierra, la tierra de sus padres y de los padres de sus padres. La tierra donde habían vivido en armonía con el río durante siglos. Así que don Augusto Salcedo trajo soldados, trajo hombres armados con rifles y machetes. Y en una noche de agosto de 1867 quemó el pueblo Nasa hasta los cimientos. Mató a los hombres que resistieron. Violó a las mujeres, esclavizó a los niños, y a los ancianos, a los sabios que conocían los secretos de la tierra y del río, los arrojó vivos al río Cauca. 32 ancianos fueron arrojados al río esa noche. Y mientras se ahogaban, mientras el agua llenaba sus pulmones, maldijeron a don Augusto Salcedo, maldijeron su tierra, maldijeron su café. Y le dijeron que el río recordaría, que el río cobraría, que el río nunca perdonaría. Don Augusto Salcedo se rió de esas maldiciones. Construyó su hacienda exactamente donde había estado el pueblo Nasa. Construyó su casa principal sobre el lugar donde había estado el templo sagrado. Construyó sus bodegas sobre el cementerio donde los Nasa habían enterrado a sus muertos durante generaciones. Y plantó café, miles de plantas de café, café que crecía increíblemente rápido en esa tierra maldita, café que producía granos más grandes, más aromáticos, más valiosos que cualquier otro café de la región, café que hizo a don Augusto Salcedo inmensamente rico, café que según los trabajadores sabía ligeramente amargo, como si estuviera mezclado con algo más. Como si la tierra estuviera sangrando en cada grano. Para trabajar sus campos, don Augusto Salcedo trajo trabajadores de toda Colombia, campesinos desesperados que habían perdido sus propias tierras, familias enteras que no tenían otra opción. Les prometió salarios justos, les prometió vivienda, les prometió un futuro mejor. Pero cuando llegaron a la Hacienda San Rafael, descubrieron la verdad. Descubrieron que los salarios eran tan bajos que apenas podían comprar comida. Descubrieron que las viviendas eran chozas de madera que se inundaban cuando llovía. Descubrieron que estaban atrapados por un sistema de deudas que nunca podrían pagar. Porque don Augusto Salcedo era inteligente.
No usaba cadenas físicas, usaba cadenas económicas. Les vendía comida a precios inflados en la tienda de la hacienda. Les cobraba renta por las chozas donde vivían. Les cobraba por las herramientas que usaban. Les cobraba por todo. Y al final de cada mes, los trabajadores no solo no recibían salario, sino que debían más dinero del que habían ganado. Y si intentaban irse, si intentaban escapar, don Augusto Salcedo enviaba a sus hombres a buscarlos. Y cuando los traían de vuelta, el castigo era público, era brutal, era diseñado para asegurarse de que nadie más intentara escapar. Los turnos de trabajo en la hacienda San Rafael eran inhumanos. Comenzaban antes del amanecer y terminaban después del anochecer. 14, 16, a veces 18 horas al día, bajo el sol abrasador de las montañas, cargando sacos de 50 kilos, subiendo y bajando pendientes empinadas, sin descanso, sin agua suficiente, sin comida adecuada. Los niños trabajaban junto a los adultos, niños de 6, 7, 8 años que deberían estar jugando, pero que en cambio pasaban sus días recogiendo granos de café hasta que sus pequeñas manos sangraban. Y supervisando todo esto, asegurándose de que cada trabajador exprimiera hasta la última gota de esfuerzo, estaba el capataz de don Augusto Salcedo, un hombre llamado Jerónimo Vargas. Un hombre que había comenzado como trabajador, pero que había ascendido traicionando a sus compañeros, reportando a los que se quejaban. Jerónimo Vargas era odiado incluso más que don Augusto Salcedo, porque don Augusto Salcedo al menos tenía la excusa de ser un patrón rico y distante, pero Jerónimo Vargas era uno de ellos. Había sido uno de ellos y había elegido convertirse en su torturador. Jerónimo Vargas usaba un látigo hecho de cuero de vaca con puntas de metal. Lo usaba libremente. Cualquier trabajador que considerara que estaba trabajando demasiado lento recibía latigazos. Cualquier niño que se detuviera a descansar recibía latigazos. Cualquier mujer que se quejara recibía latigazos. Y cualquiera que se atreviera a hablar de escapar, cualquiera que se atreviera a mencionar que tal vez deberían organizarse, cualquiera que se atreviera a sugerir que merecían un trato mejor, era enviado al Pozo del Café. El Pozo del Café era el castigo más temido en la hacienda San Rafael. Era un hoyo profundo excavado en la tierra, de unos 5 metros de profundidad, donde se arrojaban los granos de café defectuosos y podridos. El olor era nauseabundo, el aire era tóxico, y Jerónimo Vargas bajaba ahí a los trabajadores problemáticos y los dejaba parados en café podrido hasta el pecho durante horas, a veces días enteros, sin comida, sin agua limpia, sin luz, solos con las ratas que infestaban el pozo. Y con algo más, algo que los trabajadores que bajaban al Pozo del Café reportaban haber visto. Sombras que se movían en la oscuridad, susurros en un idioma que no reconocían, una sensación de que algo antiguo y furioso vivía en ese pozo, algo que había estado esperando, algo que tenía hambre. Los trabajadores sabían que la tierra estaba maldita, sabían que habían construido la hacienda sobre un lugar sagrado, sabían que habían profanado tumbas, sabían que la sangre de los ancianos Nasa todavía manchaba el río, y sabían que algo no estaba bien, porque cosas extrañas sucedían en la hacienda San Rafael. Plantas de café que crecían en patrones extraños, formando símbolos que los trabajadores Nasa reconocían como advertencias. Animales que se negaban a acercarse a ciertas áreas de la hacienda. Noches donde el río rugía más fuerte de lo normal, como si estuviera enojado. Y sueños. Todos los trabajadores tenían los mismos sueños. Sueños donde el río subía, donde el agua los alcanzaba, donde la tierra bajo sus pies desaparecía y donde voces antiguas les decían: pronto, muy pronto,
El río cobrará lo que le deben. Pero don Augusto Salcedo ignoraba todas las advertencias. Ignoraba las súplicas de los trabajadores que le pedían que al menos respetara el cementerio Nasa. Ignoraba los consejos de los ancianos del pueblo cercano que le decían que la tierra estaba inquieta. Ignoraba todo excepto las ganancias. Porque el café de la hacienda San Rafael era el mejor. Era el más caro. Era el que los europeos pagaban fortunas por beber. Y mientras el dinero siguiera fluyendo, nada más importaba. Hasta aquella noche de noviembre. Hasta que la tierra finalmente decidió que había soportado suficiente. Hasta que el río decidió que era hora de cobrar la deuda. Hasta que 112 personas pagaron el precio de la codicia de un hombre y la crueldad de otro. Y hasta que la hacienda San Rafael desapareció bajo las aguas, llevándose consigo a todos los que vivían y trabajaban en ella. Todos excepto uno. Porque don Augusto Salcedo no estaba en la hacienda esa noche. Estaba en la ciudad, celebrando otro año de ganancias récord. Y cuando regresó y vio lo que había sucedido, cuando vio que su imperio había desaparecido bajo el agua, se volvió loco. Completamente loco. Pasó el resto de sus días en un manicomio, gritando que podía escuchar voces, voces que venían del río, voces que lo llamaban, voces que le decían que su turno todavía no había terminado, que él también tenía que pagar. 23 de noviembre de 1899. Hacía una semana que llovía sobre el Valle del Cauca. No era una lluvia normal. Era una lluvia constante, implacable, que hacía que el río Cauca creciera más de lo que nadie recordaba haber visto. Los ancianos del pueblo cercano decían que era una señal. Decían que el río estaba inquieto. Decían que algo iba a suceder. Pero nadie en la hacienda San Rafael los escuchaba. Porque el café necesitaba ser cosechado, porque las bodegas necesitaban ser llenadas, porque don Augusto Salcedo había dado órdenes de que el trabajo no se detuviera por nada, ni siquiera por una tormenta. El turno de trabajo ese día había comenzado a las 5 de la mañana como siempre. 112 personas trabajando en los campos, hombres, mujeres, niños, todos empapados por la lluvia, todos con los pies hundidos en el barro, todos sintiendo que algo no estaba bien, porque la tierra se sentía diferente ese día, se sentía más suave, más inestable, como si estuviera respirando, como si estuviera viva, y el sonido del río era ensordecedor, un rugido constante que hacía que fuera difícil escuchar cualquier otra cosa, un rugido que sonaba casi como voces, como si el río estuviera hablando, como si estuviera advirtiendo, como si estuviera diciendo, hoy es el día. A las 6 de la tarde, cuando la luz comenzaba a desvanecerse, algunos trabajadores le suplicaron a Jerónimo Vargas que los dejara parar. Le dijeron que la tierra estaba demasiado inestable, que podían sentirla moviéndose bajo sus pies, que el río estaba demasiado cerca, demasiado alto, demasiado furioso. Pero Jerónimo Vargas se rió. Les dijo que eran cobardes, les dijo que si no cumplían la cuota de ese día, nadie comería esa noche. Y cuando un hombre llamado Roberto Mendoza insistió, cuando dijo que tenía un mal presentimiento, que algo terrible iba a suceder, Jerónimo Vargas lo golpeó con su látigo. Lo golpeó hasta que cayó al suelo, lo golpeó hasta que su espalda sangró. Y luego ordenó que lo arrastraran al pozo del café como castigo por ser un alborotador. Pero Roberto Mendoza no fue al pozo del café, porque en el momento en que los hombres de Jerónimo Vargas lo agarraron para arrastrarlo, la tierra tembló. No fue un terremoto, fue algo diferente. Fue como si la tierra hubiera dado un suspiro, como si hubiera decidido que ya era suficiente. Y entonces todo sucedió increíblemente rápido. 22 horas con 43 minutos. Ese fue el momento exacto. Varios trabajadores llevaban relojes de bolsillo que se detuvieron en ese instante. La tierra bajo la hacienda San Rafael simplemente cedió.
No fue un deslizamiento gradual, fue un colapso instantáneo, como si algo bajo la tierra hubiera jalado, como si manos gigantes hubieran agarrado la hacienda y la hubieran arrastrado hacia abajo. 500 hectáreas de tierra, con todos sus edificios, todos sus campos de café, todas sus bodegas y todas las 112 personas que estaban trabajando en ella, comenzaron a deslizarse hacia el río Cauca. Los trabajadores no tuvieron tiempo de correr, no tuvieron tiempo de gritar, apenas tuvieron tiempo de darse cuenta de lo que estaba pasando. La tierra bajo sus pies desapareció. Se encontraron cayendo, deslizándose, siendo arrastrados por una balanza de lodo, piedras, plantas de café y escombros. Algunos intentaron agarrarse de algo, de árboles, de postes, de cualquier cosa, pero todo estaba siendo arrastrado junto con ellos. Todo estaba cayendo hacia el río. El sonido era ensordecedor, el rugido de la tierra moviéndose, el rugido del río esperando, el rugido de 112 personas gritando mientras eran arrastradas hacia su muerte. Y por encima de todo eso, otro sonido. Un sonido que varios sobrevivientes del pueblo cercano reportaron haber escuchado. Un sonido como de cánticos, como de voces antiguas cantando en un idioma que nadie hablaba ya, como si los ancianos Nasa que habían sido arrojados al río 32 años antes finalmente estuvieran siendo vengados, como si estuvieran guiando a la tierra y al agua en su trabajo de destrucción. La casa principal de don Augusto Salcedo fue la primera en caer. El edificio de 2 pisos donde había vivido en lujo mientras sus trabajadores morían de hambre. Se partió por la mitad. Las paredes se derrumbaron, el techo se hundió, y todo fue arrastrado hacia el río como si no fuera más que papel. Las bodegas llenas de café siguieron. Toneladas de granos de café, el producto de meses de trabajo brutal, se derramaron en el lodo. Se mezclaron con la tierra, se mezclaron con el agua, se mezclaron con la sangre de los que estaban siendo aplastados por los escombros. Los trabajadores que estaban en los campos más alejados tuvieron unos segundos más. Unos segundos para ver lo que estaba sucediendo. Unos segundos para darse cuenta de que no había escapatoria. Unos segundos para pensar en sus familias, para pensar en sus hijos, para pensar en todo lo que nunca podrían hacer. Y entonces la tierra bajo ellos también cedió, y también comenzaron a caer, a deslizarse, a ser arrastrados hacia el río que había estado esperando pacientemente durante 32 años. Jerónimo Vargas estaba en el centro de la hacienda cuando todo comenzó. Estaba parado junto al pozo del café, supervisando el castigo de Roberto Mendoza. Y cuando la tierra comenzó a moverse, cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, intentó correr. Intentó correr hacia la parte alta de la hacienda, hacia donde la tierra todavía parecía sólida. Pero no llegó lejos, porque los trabajadores que estaban cerca de él, los trabajadores que habían soportado años de su crueldad, tomaron una decisión en ese momento de caos. Si iban a morir, Jerónimo Vargas moriría con ellos, y moriría en el lugar que él había usado para torturarlos. Un grupo de 5 hombres lo agarró. Lo arrastraron mientras él gritaba, mientras él suplicaba, mientras él prometía que los dejaría ir, que les pagaría, que haría cualquier cosa. Pero era demasiado tarde para promesas, era demasiado tarde para súplicas. Lo arrastraron hasta el pozo del café y lo arrojaron adentro. Lo arrojaron en ese hoyo lleno de café podrido y ratas, y mientras caía, mientras se hundía en esa inmundicia, la tierra alrededor del pozo también comenzó a ceder. El pozo del café se hizo más profundo, mucho más profundo, como si la tierra estuviera abriéndose específicamente para tragarse a Jerónimo Vargas, como si algo bajo la superficie lo estuviera jalando hacia abajo, como si las manos de los 32 ancianos Nasa finalmente lo estuvieran reclamando. Los 5 hombres que lo habían arrojado al pozo no tuvieron tiempo de sentir satisfacción.
porque en ese momento la tierra bajo ellos también desapareció. Y también comenzaron a caer, a deslizarse, a ser arrastrados junto con todo lo demás hacia el río. 22 horas con 48 minutos, 5 minutos después de que comenzara el colapso. La hacienda San Rafael había desaparecido completamente. 500 hectáreas de tierra simplemente se habían deslizado hacia el río Cauca. Los edificios habían sido destruidos. Los campos de café habían sido arrancados de raíz. Las bodegas habían sido aplastadas. Y 112 personas habían sido arrastradas al río. Algunas ya estaban muertas, aplastadas por escombros. Algunas todavía estaban vivas, luchando por mantenerse a flote en el agua turbia llena de lodo y café. Pero todas, absolutamente todas, estaban siendo arrastradas por la corriente, siendo llevadas río abajo, siendo tragadas por las aguas oscuras del río Cauca. Los que todavía estaban vivos en el agua intentaron nadar, intentaron llegar a la orilla, pero el río era demasiado fuerte, la corriente era demasiado poderosa, y había algo más, algo que los trabajadores sintieron pero que no pudieron ver en la oscuridad y el caos. Sintieron que algo los tocaba bajo el agua, algo que no era escombros, algo que se sentía como manos, manos que los agarraban, manos que los jalaban hacia abajo, manos que no los dejaban nadar, manos que parecían estar diciendo: quédense, quédense con nosotros, quédense en el río para siempre. Una mujer llamada Elena Vargas, que había trabajado en la hacienda durante 10 años, logró agarrarse de un tronco flotante. Logró mantenerse a flote durante varios minutos, logró gritar pidiendo ayuda. Pero entonces sintió que algo la agarraba por los tobillos, algo bajo el agua, algo fuerte, algo que jalaba con una fuerza que no era natural. Ella gritó, pateó, intentó liberarse, pero lo que fuera que la tenía no la soltó. La jaló hacia abajo, la jaló bajo la superficie, y lo último que vio antes de que el agua cubriera su cabeza fue una luz verde que venía de las profundidades del río. Una luz que iluminaba figuras, figuras que caminaban en el fondo del río, figuras con ropas antiguas, figuras que extendían sus manos hacia ella, figuras que sonreían. Y entonces el agua llenó sus pulmones y todo se volvió oscuro. Un niño de 8 años llamado Miguel Ángel Torres logró llegar casi hasta la orilla. Casi. Estaba a solo metros de la tierra sólida. Su madre estaba en la orilla, gritando su nombre, extendiendo sus brazos hacia él. Pero entonces algo lo jaló de vuelta. Algo lo arrastró de regreso al centro del río. Y su madre vio algo que la perseguiría por el resto de su vida. Vio manos saliendo del agua, docenas de manos, todas agarrando a su hijo, todas jalándolo hacia abajo. Y por un momento, justo antes de que desapareciera bajo la superficie, su hijo la miró. Y ella vio en sus ojos que él sabía. Sabía que no había escapatoria, sabía que el río lo había reclamado, sabía que nunca volvería a verla. 22 horas con 53 minutos, 10 minutos después de que comenzara el colapso. El río Cauca había tragado todo, la tierra había dejado de moverse, el agua había dejado de rugir, y un silencio extraño, antinatural, cayó sobre el valle. Un silencio que fue roto solo por los gritos de las familias que habían estado en el pueblo cercano, familias que habían visto todo desde la distancia, familias que habían visto a sus seres queridos ser arrastrados al río, familias que corrieron a la orilla buscando sobrevivientes, pero no había sobrevivientes, no había cuerpos flotando, no había nada excepto agua turbia, escombros y un olor extraño. Un olor a café mezclado con tierra mojada, un olor que se quedaría en ese lugar para siempre. 112 personas, todas desaparecidas,
todas tragadas por el río, todas perdidas en las profundidades del río Cauca. Y en algún lugar bajo esa agua, en algún lugar en el fondo del río, la hacienda San Rafael todavía existía, todavía estaba intacta, todavía tenía sus campos de café y todavía tenía sus trabajadores, trabajadores que nunca dejaron de trabajar, trabajadores que nunca cumplieron su cuota, trabajadores que quedaron atrapados en un ciclo eterno. Y en el pozo del café, más profundo de lo que nunca había estado, Jerónimo Vargas todavía estaba vivo, todavía estaba consciente, todavía podía sentir, pero no podía morir, porque el río no lo dejaría morir. El río lo mantendría vivo para siempre, para que pudiera sentir lo que sus trabajadores habían sentido. Para que pudiera sufrir como ellos habían sufrido, para toda la eternidad. La mañana del 24 de noviembre de 1899, cuando la lluvia finalmente paró, los habitantes del pueblo cercano se acercaron a la orilla del río Cauca. Lo que encontraron los dejó sin palabras. Donde antes había estado la hacienda San Rafael, donde antes había habido 500 hectáreas de campos de café, edificios, bodegas, ahora solo había agua. El río había crecido, había inundado completamente el área, y donde la tierra había colapsado, había un remolino gigante que giraba lentamente, como si el río estuviera tragando algo, como si estuviera digiriendo su comida. Buscaron sobrevivientes, buscaron cuerpos, buscaron cualquier señal de las 112 personas que habían desaparecido la noche anterior, pero no encontraron nada, ni un solo cuerpo flotando, ni un solo pedazo de ropa, ni una sola herramienta. Era como si la tierra se hubiera abierto, se hubiera tragado todo, y luego se hubiera cerrado de nuevo, como si la hacienda San Rafael nunca hubiera existido, como si las 112 personas nunca hubieran vivido. Pero entonces comenzaron a suceder cosas extrañas, cosas que hicieron que los habitantes del pueblo se dieran cuenta de que las 112 personas no habían desaparecido realmente, solo habían cambiado de lugar, solo se habían movido de la superficie al fondo del río. Y seguían ahí, seguían trabajando, seguían existiendo en algún estado entre la vida y la muerte. La primera señal llegó 3 días después del colapso. Un pescador llamado Carlos Ramírez estaba lanzando sus redes en el río, en una sección alejada de donde había estado la hacienda. Cuando jaló su red, encontró algo que no debería estar ahí: granos de café. Cientos de granos de café frescos, no granos viejos y podridos, granos frescos, como si acabaran de ser cosechados, como si alguien los hubiera recogido esa mañana. Carlos los llevó al pueblo, los mostró a los ancianos, y los ancianos reconocieron inmediatamente de dónde venían. Eran granos de la hacienda San Rafael. Tenían el tamaño característico, el color distintivo, el aroma único. Pero eso era imposible. La hacienda había desaparecido. Las plantas de café habían sido arrancadas de raíz. No había manera de que hubiera granos frescos, a menos que las plantas todavía estuvieran creciendo, a menos que alguien todavía las estuviera cosechando, a menos que el trabajo nunca hubiera parado. Una semana después, una mujer llamada María Sánchez estaba lavando ropa en la orilla del río. Era temprano en la mañana, el sol apenas estaba saliendo, y mientras lavaba, escuchó algo: voces que venían del río, voces que cantaban. Reconoció la canción. Era una canción de trabajo que los trabajadores de la hacienda solían cantar mientras cosechaban café.
Una canción triste, sobre estar lejos de casa, sobre trabajar hasta que tus manos sangren, sobre nunca poder descansar. María dejó de lavar, escuchó con atención, y las voces se hicieron más claras. Podía distinguir palabras, podía distinguir nombres. Eran los trabajadores, los 112 trabajadores que habían desaparecido, y todavía estaban cantando su canción de trabajo, como si nunca hubieran parado. Los pescadores comenzaron a evitar esa sección del río, porque cosas extrañas sucedían ahí. Sus redes se enganchaban en algo que no era roca ni vegetación, algo que se sentía como estructuras, como edificios, como si la hacienda todavía estuviera ahí abajo, intacta, esperando. Y cuando finalmente lograban liberar sus redes, a veces encontraban cosas enganchadas en ellas, herramientas de cosecha, pedazos de tela, sacos de café. Y una vez, algo que hizo que un pescador nunca volviera a lanzar su red en ese río. Encontró una mano humana, pero no era una mano muerta y en descomposición. Era una mano que todavía se movía, que todavía agarraba, que todavía intentaba trabajar. Como si estuviera cosechando café invisible, como si no supiera que estaba muerta. Y entonces comenzaron las apariciones. Personas del pueblo reportaron ver cosas en las noches de luna llena. Reportaron ver luces bajo el agua, luces que se movían en patrones, luces que iluminaban figuras, figuras que caminaban por el fondo del río como si estuvieran caminando por tierra seca, figuras que cargaban sacos, figuras que se movían entre hileras de plantas que no deberían existir, figuras que trabajaban, que nunca dejaban de trabajar. Un hombre llamado Pedro Gutiérrez decidió investigar. Era un hombre escéptico, no creía en fantasmas, no creía en maldiciones. Creía que tenía que haber una explicación lógica para todo lo que sucedía. Así que una noche de luna llena, tomó un bote y remó hasta el lugar donde había estado la hacienda. Se paró en el bote y miró hacia el agua. Y lo que vio cambió su vida para siempre. Vio la hacienda, vio los edificios, vio los campos de café. Todo estaba ahí, bajo el agua, perfectamente preservado. Como si el tiempo no lo hubiera tocado, como si el agua no lo hubiera dañado. Y vio a los trabajadores, los vio caminando entre las plantas, los vio cosechando granos, los vio llenando sacos, los vio trabajando exactamente como lo habían hecho cuando estaban vivos, excepto que ahora estaban bajo el agua. Ahora estaban en un mundo que no debería existir. Ahora estaban atrapados en un ciclo que nunca terminaría. Y entonces uno de ellos lo vio. Una figura se detuvo, se volteó, miró hacia arriba, miró directamente a Pedro, y Pedro vio su cara. Reconoció al hombre. Era Roberto Mendoza, el hombre que había sido golpeado por Jerónimo Vargas, el hombre que había advertido que algo terrible iba a suceder. Y Roberto lo miró con ojos que ya no eran completamente humanos, ojos que brillaban con esa luz verde extraña, y extendió una mano hacia Pedro, como si estuviera pidiendo ayuda, como si estuviera suplicando que lo sacara de ahí. Pero entonces su boca se abrió, y en lugar de palabras salieron burbujas. Y Pedro se dio cuenta de que Roberto estaba bajo el agua, que estaba ahogándose, que había estado ahogándose durante días y que seguiría ahogándose para siempre. Pedro remó de regreso a la orilla tan rápido como pudo. Nunca volvió a acercarse a esa sección del río. Nunca volvió a hablar de lo que había visto. Pero cambió. Se volvió silencioso, distante, y en las noches sus vecinos lo escuchaban gritar en sueños, gritar nombres, los nombres de los 112 trabajadores que habían desaparecido, como si ellos lo estuvieran llamando, como si quisieran que se uniera a ellos. Y las desapariciones comenzaron de nuevo. No inmediatamente, no al día siguiente, pero lentamente, a lo largo de los años, personas comenzaron a desaparecer cerca del río. Un pescador que se acercó demasiado al remolino,
un niño que estaba jugando en la orilla, una mujer que estaba lavando ropa. Todos desaparecieron sin rastro. Todos fueron vistos por última vez cerca del agua, y todos, según los testigos, parecían escuchando algo justo antes de desaparecer. Parecían escuchando voces, voces que los llamaban, voces que les decían que se acercaran, voces que prometían trabajo, que prometían un lugar donde pertenecer, que prometían que nunca estarían solos. Porque los 112 trabajadores de la Hacienda San Rafael estaban solos, estaban atrapados en su mundo subacuático, estaban condenados a trabajar para siempre. Y querían compañía, querían que otros se unieran a ellos, querían construir su número, querían que más personas compartieran su destino. Y el río los ayudaba. El río traía a los curiosos, el río traía a los que se acercaban demasiado. El río traía a los que escuchaban las voces. Y una vez que escuchabas las voces, una vez que respondías, una vez que te acercabas lo suficiente, el río te reclamaba, te jalaba hacia abajo, te llevaba a la hacienda sumergida, y te convertías en uno de ellos, en uno de los trabajadores eternos, en uno de los que nunca podrían descansar. Y en el pozo del café, más profundo que nunca, Jerónimo Vargas todavía estaba ahí, todavía estaba consciente, todavía estaba sufriendo, pero ahora tenía compañía, porque las cosas que vivían en ese pozo, las cosas que los trabajadores habían sentido cuando eran castigados ahí, esas cosas finalmente tenían a alguien permanente, alguien que nunca podría escapar, alguien que podían torturar por toda la eternidad. Y lo hacían, cada segundo de cada día, por más de 100 años, y seguirían haciéndolo para siempre. Durante más de un siglo, la historia de la Hacienda San Rafael fue solo eso, una historia, una leyenda local que los abuelos contaban a sus nietos, una advertencia para no acercarse demasiado al río, una explicación para las desapariciones ocasionales que seguían ocurriendo en esa área. Pero en 2017 todo cambió, porque un equipo de buzos profesionales decidió explorar esa sección del río Cauca, y lo que encontraron confirmó que la leyenda no era solo una leyenda, era una realidad aterradora que había estado esperando en las profundidades durante más de 100 años. El equipo estaba liderado por un buzo llamado Andrés Morales. Era un hombre con más de 20 años de experiencia en buceo de profundidad. Había explorado naufragios, había descendido a cuevas submarinas, había visto cosas que la mayoría de la gente nunca vería. Pero nada, absolutamente nada, lo había preparado para lo que encontraría en el fondo del río Cauca. El equipo descendió el 15 de octubre de 2017 a las 10 de la mañana. Eran 5 buzos en total. Llevaban cámaras de alta definición, equipo de iluminación profesional, sonar para mapear el fondo del río y la confianza de que cualquier cosa que encontraran tendría una explicación lógica. Planeaban estar bajo el agua durante 2 horas, documentando lo que fuera que hubiera causado el colapso de la hacienda más de un siglo atrás. Los primeros 30 minutos fueron normales. Descendieron a través del agua turbia del río. Pasaron por capas de sedimento. Pasaron por escombros modernos, pasaron por la basura que la gente había arrojado al río durante décadas. Y entonces, a una profundidad de aproximadamente 15 metros, encontraron algo que no debería estar ahí. Encontraron tierra sólida, tierra que formaba una especie de plataforma, tierra que no debería existir en medio del río, tierra que parecía haber sido preservada de alguna manera, como si el agua no la hubiera tocado, como si el tiempo no la hubiera erosionado. Y sobre esa tierra encontraron la hacienda, encontraron los edificios, encontraron las bodegas, encontraron los campos de café. Todo estaba ahí, exactamente como había sido descrito en las historias, exactamente como Pedro Gutiérrez lo había visto más de un siglo atrás, perfectamente preservado, perfectamente intacto,
como si hubiera sido congelado en el tiempo en el momento exacto del colapso. Andrés Morales no podía creerlo. Nadó más cerca. Examinó los edificios. Las paredes estaban intactas. Las ventanas todavía tenían vidrios. Las puertas todavía estaban en sus bisagras. Era imposible. Ninguna estructura podría sobrevivir más de 100 años bajo el agua sin deteriorarse. Ninguna estructura podría mantenerse así de intacta. Pero ahí estaba, desafiando toda lógica, desafiando todas las leyes de la física y la naturaleza. Y entonces vio las plantas de café, vio los campos, y se dio cuenta de algo que hizo que su sangre se helara. Las plantas estaban vivas, estaban creciendo, bajo el agua, sin luz solar, sin aire, sin nada de lo que una planta necesita para sobrevivir. Pero ahí estaban, verdes, saludables, llenas de granos rojos y maduros, como si alguien las estuviera cuidando, como si alguien las estuviera regando, como si alguien las estuviera cosechando. Andrés hizo una señal a su equipo. Les indicó que se acercaran, que documentaran todo, que tomaran muestras. Esto era un descubrimiento científico increíble. Esto cambiaría todo lo que sabían sobre preservación submarina. Esto los haría famosos. Pero entonces, uno de los buzos, una mujer llamada Valentina Ruiz, vio algo que hizo que soltara su cámara. Vio movimiento, vio una figura entre las plantas de café, una figura que se movía, una figura que parecía estar trabajando, una figura que no debería estar ahí. Valentina nadó más cerca, pensó que tal vez era otro buzo, tal vez había otro equipo explorando el área. Pero, a medida que se acercaba, se dio cuenta de que no era un buzo. Era algo más. Era una figura con ropa antigua, ropa de trabajador del siglo XIX. Y la figura estaba cosechando café, estaba recogiendo granos de las plantas, estaba llenando un saco. Estaba trabajando exactamente como lo haría un trabajador normal, excepto que estaba bajo el agua, excepto que no llevaba equipo de buceo, excepto que no parecía necesitar respirar. Valentina se acercó más, extendió una mano, tocó el hombro de la figura, y la figura se volteó. Valentina vio su cara y gritó dentro de su regulador, porque la cara no era completamente humana. Los ojos brillaban con esa luz verde extraña, la piel era pálida, casi translúcida, la boca estaba abierta en una expresión de sufrimiento eterno. Y cuando la figura la miró, cuando sus ojos se encontraron, Valentina sintió algo. Sintió una tristeza abrumadora, sintió desesperación, sintió el peso de más de 100 años de trabajo sin descanso, sintió todo el sufrimiento de esa alma atrapada, y supo, sin ninguna duda, que estaba viendo a uno de los trabajadores de la Hacienda San Rafael, uno de los 112 que habían desaparecido en 1899, y que todavía estaba ahí, todavía estaba trabajando, todavía estaba atrapado. La figura extendió una mano hacia Valentina, como si estuviera pidiendo ayuda, como si estuviera suplicando que la liberara. Pero entonces su boca se movió, y aunque no salió ningún sonido que Valentina pudiera escuchar, pudo leer sus labios. La figura estaba diciendo: «Ayúdame, por favor, ayúdame. Llevo tanto tiempo aquí, tanto tiempo trabajando. Quiero descansar, quiero dormir, pero no puedo, nunca puedo. El río no me deja». Valentina retrocedió, nadó de regreso hacia su equipo, pero entonces vio más figuras, docenas de figuras, todas trabajando en los campos, todas cosechando café, todas moviéndose con esa misma lentitud antinatural, todas con esos mismos ojos brillantes, todas atrapadas en su trabajo eterno. Y todas, cuando se dieron cuenta de que había buzos ahí, se detuvieron, se voltearon
y comenzaron a acercarse. Andrés Morales vio lo que estaba sucediendo, vio las figuras acercándose, vio la expresión de terror en la cara de Valentina y tomó la decisión correcta. Hizo la señal de emergencia, ordenó al equipo que subiera inmediatamente, que abortaran la exploración, que salieran del agua lo más rápido posible, porque algo no estaba bien. Algo estaba muy, muy mal. El equipo comenzó a ascender, pero las figuras lo siguieron. Nadaban más rápido de lo que debería ser posible. Se movían con una velocidad y agilidad que no era natural. Y extendían sus manos, intentaban agarrar a los buzos, intentaban jalarlos de regreso, intentaban arrastrarlos de vuelta a los campos de café, como si quisieran que se quedaran, como si quisieran que se unieran a ellos, como si quisieran compartir su destino eterno. Uno de los buzos, un hombre llamado Carlos Méndez, sintió que algo lo agarraba por el tobillo. Miró hacia abajo, vio una mano que salía de la oscuridad, una mano que lo jalaba hacia abajo. Pateó, intentó liberarse, pero la mano era demasiado fuerte, y entonces otra mano lo agarró, y otra, múltiples manos saliendo de la oscuridad, todas jalándolo hacia abajo, todas intentando arrastrarlo de regreso a la hacienda sumergida. Andrés vio lo que estaba pasando, nadó de regreso, agarró a Carlos, jaló con todas sus fuerzas, y por un momento pareció que no iba a funcionar. Pareció que las manos iban a ganar, que iban a arrastrar a Carlos hacia las profundidades, pero entonces, abruptamente, las manos lo soltaron, como si algo las hubiera llamado de regreso, como si hubieran decidido que no valía la pena el esfuerzo, o como si estuvieran esperando una mejor oportunidad. El equipo salió del agua en pánico, subieron al bote, se quitaron el equipo con manos temblorosas, y durante varios minutos nadie habló. Nadie podía hablar, porque todos habían visto lo mismo, todos habían experimentado lo mismo, y todos sabían que lo que habían visto no podía ser explicado por la ciencia, no podía ser explicado por la lógica, solo podía ser explicado por algo mucho más oscuro. Cuando finalmente revisaron las grabaciones, cuando vieron el video que sus cámaras habían capturado, encontraron algo aún más perturbador. Las figuras aparecían en el video, pero no de manera normal. Aparecían como sombras, como formas borrosas, como si no fueran completamente sólidas, como si existieran en algún estado entre lo físico y lo espiritual. Y en el audio había sonidos, sonidos que no habían escuchado mientras estaban bajo el agua, sonidos de voces, voces que cantaban esa canción de trabajo, voces que susurraban nombres, voces que decían, quédense, trabajen con nosotros, nunca estarán solos, nunca tendrán que parar, trabajaremos juntos para siempre. Andrés Morales intentó publicar sus hallazgos, intentó compartir el video, intentó contar la historia de lo que habían encontrado, pero nadie lo creyó. Dijeron que era un engaño, dijeron que había manipulado el video, dijeron que estaba buscando atención. Así que guardó el video, lo guardó en un disco duro y decidió nunca volver a hablar del tema. Pero el video se filtró, apareció en internet, y ahora circula en foros de misterio sin resolver, en comunidades que estudian lo paranormal, en sitios donde la gente comparte sus experiencias más aterradoras. Y cada persona que ve ese video reporta sentir algo, reporta escuchar las voces, reporta sentir una tristeza abrumadora. Y algunos, los más sensibles, reportan tener sueños después de ver el video. Sueños donde están bajo el agua, donde caminan por campos de café, donde trabajan junto a figuras con ojos brillantes, y donde una voz les dice, pronto, muy pronto, vendrás a trabajar con nosotros, y nunca tendrás que parar. El río Cauca sigue fluyendo, sigue creciendo en la temporada de lluvias, sigue bajando en la temporada seca,
Pero en esa sección, en el lugar donde la hacienda San Rafael desapareció hace más de 100 años, el río nunca cambia. Siempre está igual de profundo, siempre está igual de oscuro, siempre está igual de hambriento. Porque el río guarda un secreto que ha mantenido durante más de un siglo, un secreto que nunca revelará, un secreto que protege celosamente. Los lugareños todavía evitan esa área, todavía advierten a los turistas que no se acerquen, todavía cuentan la historia de la hacienda que el río reclamó. Pero los turistas no escuchan. Los turistas piensan que es solo una leyenda, solo una historia para asustar a los niños. Así que se acercan, nadan en el agua, lanzan sus líneas de pesca, y algunos de ellos nunca regresan. Desaparecen sin dejar rastro, como si el río simplemente se los hubiera tragado, como si la hacienda San Rafael todavía necesitara trabajadores, como si los 112 nunca fueran suficientes, porque el trabajo nunca termina, la cuota nunca se cumple, los sacos nunca se llenan completamente, y los trabajadores siguen ahí, en el fondo del río, cosechando café que nadie beberá, llenando sacos que nadie cargará, trabajando para un patrón que murió hace más de un siglo, pero cuya voluntad todavía los controla, cuya codicia todavía los esclaviza, cuya crueldad todavía los atormenta. Y seguirán trabajando por toda la eternidad, hasta que el río decida liberarlos. Y el río nunca decide liberar a nadie. Y en el pozo del café, en las profundidades más oscuras de la hacienda sumergida, Jerónimo Vargas todavía está ahí. Todavía está consciente, todavía está sufriendo. Las cosas que viven en ese pozo, las cosas que fueron despertadas por la sangre de los ancianos NASA, las cosas que han estado esperando durante siglos, finalmente tienen lo que querían. Tienen a alguien que pueden torturar para siempre, alguien que merece cada segundo de sufrimiento. Alguien cuya crueldad en vida justifica su tormento eterno en la muerte. Y lo torturan. Cada segundo, de cada minuto, de cada hora, de cada día, durante más de 100 años. Y seguirán haciéndolo hasta que el tiempo mismo deje de existir. Pero hay algo más que necesitas saber. Algo que los lugareños susurran pero que nunca dicen en voz alta. Algo que hace que esta historia sea aún más aterradora. El río está creciendo. Cada año el nivel del agua sube un poco más. Cada año el área inundada se expande un poco más. Y los lugareños saben lo que eso significa. Significa que la hacienda San Rafael está creciendo. Significa que los campos de café se están expandiendo. Significa que los trabajadores necesitan más espacio, más tierra, más área para trabajar. Y eventualmente el río crecerá lo suficiente. Crecerá hasta alcanzar el pueblo, crecerá hasta alcanzar las casas, crecerá hasta alcanzar a las personas que han estado viviendo en la orilla durante generaciones. Y cuando eso suceda, cuando el agua finalmente los alcance, los trabajadores tendrán nuevos compañeros, el río tendrá nuevas víctimas, y la hacienda San Rafael finalmente tendrá suficientes trabajadores para cumplir su cuota. Y ahora tú sabes, ahora has descendido a las profundidades del río Cauca en tu mente, has caminado por los campos de café sumergidos, has visto a los trabajadores atrapados en su ciclo eterno, has sentido su sufrimiento, has escuchado sus voces, y ahora esa historia está en tu cabeza, esa imagen de la hacienda bajo el agua está en tu memoria, esas voces que cantan la canción de trabajo están en tu mente, y una vez que las escuchas, nunca puedes dejar de escucharlas, nunca puedes olvidarlas, porque ahora eres parte de la historia. Ahora conoces el secreto del río, y el río sabe que tú sabes.
La próxima vez que estés cerca de un río, la próxima vez que escuches agua corriendo en la oscuridad, la próxima vez que veas un remolino girando lentamente, recuerda esta historia. Recuerda que hay lugares en este mundo donde los muertos no descansan, donde el trabajo nunca termina, donde la injusticia deja una marca tan profunda que ni siquiera el tiempo puede borrarla. Recuerda la Hacienda San Rafael. Recuerda a los 112 trabajadores que fueron arrastrados al río. Recuerda que todavía están ahí. Todavía están trabajando. Todavía están esperando. Esperando a que alguien más se acerque. Esperando a que alguien más escuche sus voces. Esperando a que alguien más se una a ellos en su trabajo eterno. Y si alguna vez te encuentras en el Valle del Cauca, si alguna vez pasas cerca del río Cauca, si alguna vez sientes la tentación de acercarte al agua, recuerda lo que te dije. No mires hacia el fondo, no escuches las voces, no respondas si te llaman por tu nombre, porque si lo haces, si te acercas demasiado, si escuchas demasiado atentamente, el río te reclamará, te jalará hacia abajo, te llevará a la hacienda sumergida y te convertirás en uno de ellos, en uno de los trabajadores eternos, en uno de los que nunca podrán descansar, en uno de los que trabajarán para siempre en los campos de café que el río Cauca reclamó para siempre. Y ahora la deuda es tuya. Bienvenido a Pueblos Ahogados, donde el agua guarda secretos, donde los muertos nunca descansan, donde el trabajo nunca termina, y donde la próxima historia podría ser sobre el río que pasa cerca de tu casa, porque todos los ríos tienen secretos, todos los ríos guardan algo en sus profundidades, y todos los ríos, eventualmente, cobran lo que se les debe.